Abrir la diagonal del rey inmediatamente reclama el centro y prepara el desarrollo de las piezas. Al solidificar la estructura de peones del centro, esta elección prepara un enfoque flexible para las subsiguientes escaramuzas en el medio juego. Asegurando el centro y preparándose para el desarrollo, este salto de caballo indica una intención de controlar casillas clave antes de los avances de los peones negros. Golpear el centro desafía inmediatamente la estructura de peones de las blancas. Este movimiento, que solidifica el centro y prepara el desarrollo, ofrece una estructura de peones flexible para que las piezas blancas puedan maniobrar. Abrir líneas inmediatamente otorga posibilidades tácticas, pero facilita el desarrollo del oponente. Recuperar abre la diagonal para tu alfil y reclama el espacio central, estableciendo una sólida estructura de peones. Forzar un cambio de dama simplifica la posición, lo que a menudo conduce a un final en el que el juego preciso de peones se vuelve primordial. Asegurar el rey e iniciar el final es la prioridad, abriendo líneas para el desarrollo. Desarrollar el caballo hasta D7 solidifica el centro y prepara para una mayor actividad de piezas, pero concede algo de ritmo en la fase inicial. Asegurar el caballo en D2 estabiliza la presencia central de las blancas, preparándose para desarrollar el alfil y potencialmente enrocarse, todo ello mientras se mantiene un ojo atento al monarca ligeramente expuesto de las negras. Desarrollar aquí el fianchetto del flanco de rey pretende preparar al alfil para controlar la diagonal larga, pero es un poco lento y concede influencia central ya que las blancas ya tienen terreno sólido. Construir una sólida cadena de peones a lo largo del centro ofrece a las blancas un excelente control central y prepara un desarrollo cómodo para las piezas restantes. Desarrollar el alfil hasta G7 aborda directamente la tensión central preparándose para desafiar la estructura de peones aparentemente dominante de las blancas y apuntando a la diagonal abierta hacia el rey blanco. Solidificar el centro con F3 prepara para un avance de peón en el flanco de rey, creando potencialmente una cadena de peones robusta que restringe la movilidad de las piezas de las negras y al mismo tiempo ofrece al rey un respiro frente a posibles amenazas diagonales. Al desafiar la estructura central de peones tan temprano, F5 lucha agresivamente por espacio y abre líneas, aunque crea debilidades potenciales alrededor del rey y puede exponer prematuramente la diagonal del alfil de casillas oscuras. Tomar el peón central abre la columna E, desafiando directamente la estructura de peones de las negras mientras sacrifica un tempo. Esta captura agresiva de peones obliga a una reacción inmediata e introduce complejidades tácticas tempranas, sacrificando potencialmente material a favor de la iniciativa. Altera dramáticamente la geometría del tablero, creando una posición más abierta donde la actividad de las piezas y el control de la diagonal recién liberada serán primordiales. Las negras deben evaluar cuidadosamente si aceptar el peón conduce a intercambios ventajosos o descubre debilidades críticas. Abrir la columna G para tu torre es una apuesta táctica. La estructura de peones ahora parece un poco irregular, lo que potencialmente crea objetivos para las piezas blancas, pero has iniciado una lucha dinámica, con el objetivo de explotar cualquier paso en falso en el desarrollo de las blancas con un juego activo de piezas. Protegiendo el peón central con la monarca, las blancas solidifican su estructura de peones y se preparan para enrocar el flanco de rey, apuntando a una posición de rey más segura después del temprano intercambio de dama y posteriormente desarrollando sus piezas hacia el centro. Al desarrollar el caballo hasta F6, las negras pretenden restaurar cierta influencia central y prepararse para el enroque, mientras que el caballo también mira a la casilla de 5, desafiando potencialmente la estructura de peones de las blancas. Esta colocación del caballo es una continuación natural, ya que busca reintegrar las piezas después del intercambio de la dama y señala una intención de defender al rey. Al iniciar una maniobra de caballo hacia el flanco de dama, las blancas pretenden reforzar la casilla B3 y prepararse para un posible futuro juego central reposicionando esta pieza. El viaje de este caballo desde D2 a B3 abre una diagonal sutil para el alfil de C1 e insinúa un deseo de controlar una mayor parte del territorio del flanco de dama. Es un movimiento que habla del desarrollo paciente y de la construcción de presión posicional, en lugar de un asalto táctico inmediato. Observe cómo este cambio sutil en la ubicación del caballo podría influir en la estructura de peones de las negras o crear nuevas vías para las torres de las blancas en la columna C en caso de que ésta se abriera.
El audaz ataque del caballo hacia el centro, CD5, desafía inmediatamente al caballo blanco en B3 y apunta a alterar la delicada estructura de peones que las blancas han estado construyendo cuidadosamente. Esta colocación agresiva busca explotar el vacío central creado por el intercambio de dama, creando potencialmente oportunidades de ataque al inmovilizar piezas y obligar a las blancas a comprometerse con maniobras defensivas. Las negras no temen un intercambio aquí. En cambio, ven una oportunidad de activar sus piezas y afianzarse en el centro del tablero, con el objetivo de simplificar la posición a su favor y encaminarse hacia un final en el que sus caballos activos podrían resultar superiores. Con el objetivo de ampliar la influencia de las blancas en el flanco de dama, este avance de peón comienza sutilmente a restringir el desarrollo de las piezas negras, particularmente el caballo en D7, abriendo potencialmente la diagonal B1H7 para futuras operaciones de torre una vez que el peón avance más. Llevar el caballo a E5 desafía inmediatamente la estructura de peones centrales de las blancas y apunta a liberar al alfil en G7 despejando la casilla F6 para futuras actividades de piezas. Esta maniobra obliga hábilmente a las blancas a reaccionar ante una amenaza directa, interrumpiendo su potencial preparación en el flanco de rey y resaltando la incómoda ubicación del caballo en B3. Centralizando agresivamente, el caballo ahora mira a la casilla de 5, forzando potencialmente otro intercambio que se simplificaría y se convertiría en un final favorable para las blancas, o al menos ganaría un ritmo significativo. Abrir la columna F de manera tan agresiva, aunque aparentemente crea oportunidades de ataque, podría exponer inadvertidamente a su rey más adelante en la línea al debilitar el escudo de peones, un elemento crucial para la seguridad del rey en la subsiguiente escaramuza del medio juego. Al recuperar la influencia central a través del reposicionamiento del caballo, Na3 pretende eludir la presión inmediata del peón en el flanco de dama y preparar un papel más activo en la diagonal C2H7. Apoyando potencialmente un futuro avance en B4 o defendiéndose contra la floreciente actividad negra en el flanco de rey. Desafiando el dominio del caballo, este ataque de peón crea una diagonal para el alfil y apunta a perturbar el puesto de avanzada del caballo blanco, abriendo potencialmente líneas para las piezas negras. Al desbloquear el potencial del caballo, esta maniobra finalmente coloca a una pieza en un papel más activo, con el objetivo de desafiar la estructura de peones invasora de las negras y potencialmente apuntar al puesto avanzado de 5. Iniciar el enroque bloquea al monarca, una precaución sensata con la estructura central de peones fracturada, pero también elimina cualquier potencial de tormentas agresivas de peones en el flanco de rey y deja la cadena de peones en el flanco de rey algo expuesta a futuras incursiones de caballeros. Reubicar la monarca del centro expuesto a una casilla potencialmente más segura en el flanco de dama permite a las blancas prepararse para la expansión del flanco de dama y centralizar al rey para futuras escaramuzas finales, aunque concede momentáneamente el control de la columna B. El caballo avanza, con el objetivo de perturbar el estrecho flanco de rey de las blancas y explotar la estructura central de peones que se ha vuelto demasiado extendida. Las negras buscan activar esta pieza colocándola en una casilla que no solo presione a los peones centrales de las blancas, sino que también busque controlar diagonales y filas clave, lo que podría conducir a escaramuzas tácticas o a una mayoría de peones más favorable a medida que el juego avanza hacia el final. Iniciar el desarrollo del alfil de casillas claras tiene como objetivo activar una pieza inactiva y desafiar el prometedor puesto de avanzada del caballo negro, liberando potencialmente la columna D para uso futuro y forzando una concesión posicional. Desarrollar el alfil en E6 lo posiciona estratégicamente para desafiar potencialmente el control de las casillas claras centrales de las blancas y ofrece una estructura defensiva flexible para el flanco de rey de las negras en caso de que los caballos blancos se vuelvan más agresivos. Desafiando al peón central enemigo y apuntando a ganar un ritmo crucial antes de que las negras puedan consolidar su caballo en D3. Este movimiento busca abrir líneas y al mismo tiempo prevenir un avance de peón potencialmente asfixiante. Una audaz afirmación de influencia en el centro, el avance de este caballo a B4 es un riesgo calculado, que desafía inmediatamente la recién establecida cadena de peones de las blancas y altera la coordinación previamente tranquila. Desbloquear el alfil de C3 otorga a las piezas blancas del flanco de dama un camino muy necesario para su desarrollo,
cuestionando simultáneamente la solidez del caballo centralizado de las negras y la seguridad de su estructura de peones. Desbloquear la columna D para la torre marca un intento proactivo de desafiar el flanco de rey demasiado extendido de las blancas, con el objetivo de alterar la armonía de las piezas blancas y crear un juego dinámico en medio de la estructura de peones emergente. Al soltar la torre hacia la columna G semiabierta, las blancas pretenden ejercer presión a lo largo de esta vía crítica, apuntando potencialmente al flanco de rey negro o abriéndolo aún más. El audaz salto del caballo a E5 ofrece una fascinante propuesta de doble filo, cuyo objetivo es interrumpir la cadena de peones cuidadosamente construida por las blancas apuntando al peón D3 y potencialmente abriendo líneas hacia el rey, al mismo tiempo que invita a un empujón inmediato de peones que podría paralizar la estructura del flanco de rey de las negras. Reposicionar la torre en la columna abierta tiene como objetivo iniciar un lento apretón posicional, pero descuida la presión inmediata que las negras ejercen en el flanco de rey. La retirada de la dama puede parecer prudente, pero permite a las negras solidificar su estructura central de peones y lanzar un ataque más coordinado contra el rey algo expuesto de las blancas. Considere el potencial de actividad a destajo. Las piezas de las negras están cada vez más centralizadas y coordinadas, mientras que las de las blancas siguen estando un tanto incómodas. Esta maniobra de torre, aunque aparentemente activa, podría suponer una pérdida de tiempo si las negras pueden explotar eficazmente la iniciativa ganada en otro lugar. La posición actual del rey, aunque no está bajo fuego inmediato, carece de suficiente cobertura defensiva de peones, un hecho del que las negras son claramente conscientes y probablemente intentarán explotar a medida que avance la partida. Afirmando el control sobre las casillas oscuras centrales, el caballo se aventura a D3, con el objetivo de perturbar la armonía en desarrollo de las blancas y potencialmente provocar debilidades en torno al monarca. El redespliegue de la torre a la columna D abierta inicia una batalla estratégica por la influencia central, con el objetivo de disputar el valioso puesto avanzado que las negras han construido sutilmente. Esta maniobra señala un cambio hacia una postura más activa y agresiva, reconociendo que la espera pasiva ha permitido a las piezas negras desarrollar un grado preocupante de coordinación y potencial de ataque. El rey blanco, aunque todavía algo expuesto, se beneficia de esta defensa activa, desviando la atención de su propia seguridad hacia la contienda central. Observe cómo la presencia de la torre ahora disuade al caballo negro de realizar nuevas incursiones en la columna D, forzando potencialmente una retirada o una concesión posicional. Las blancas claramente buscan perturbar la configuración armoniosa de las negras e introducir complicaciones que podrían conducir a una ventaja. Desbloquear la columna D con la torre altera dramáticamente la dinámica del flanco de dama, preparándose para desafiar el control de las blancas y potencialmente activar el alfil. Sacrificar el alfil despeja el camino para que tus torres se activen y se apoderen de la columna D abierta, creando una presión significativa sobre la posición de las negras. Aprovechando la columna abierta con una floritura, la torre carga hacia adelante, desorganizando las piezas recién dispuestas de las blancas y obligando al rey a abandonar su retirada relativamente segura. Esta maniobra intenta desalojar al caballo negro y abrir líneas para una posible actividad en el flanco de rey, aunque también expone a la monarca blanca a una mayor presión a lo largo de la columna C semiabierta. Recapturar con el alfil solidifica el control central de las negras, ofreciendo un fuerte puesto de avanzada para la pieza en E5, y lo que es más importante, defendiendo la casilla crucial F6 mientras se prepara para desafiar el caballo fuera de lugar de las blancas en A3. Al soltar la torre a su antojo a lo largo de la segunda fila, las blancas preparan el escenario para posibles avances mientras mantienen un ojo puesto en la monarca expuesta de las negras. Aprovechando la columna abierta para su torre, las negras obligan a las blancas a comprometer su caballo en un puesto avanzado potencialmente incómodo, una maniobra audaz que inyecta una oleada dinámica de posibilidades tácticas en la posición. Iniciar una atrevida centralización de la torre, con el objetivo de disputar la columna D abierta y potencialmente perturbar el recién establecido puesto avanzado de las negras en B2. Al desencadenar una atrevida incursión de caballos, esta pieza se dirige a una casilla central muy activa, amenazando con perturbar la estructura de peones de las blancas y potencialmente crear peones pasados.
Al sondear el flanco con ese empujón de peón, las blancas pretenden alterar el control del flanco de dama de las negras y potencialmente abrir líneas para sus propias piezas, forzando al oponente a tomar una decisión con respecto a ese caballo avanzado. El audaz salto del caballo al flanco de dama inyecta una potente amenaza táctica, cuyo objetivo es alterar la estructura del flanco de rey de las blancas y explotar potencialmente las sobrecargadas defensas que rodean a la monarca. El rey, habiendo encontrado una posición temporal, ahora considera su ubicación estratégica en la estructura de peones en evolución. Esta maniobra, aunque aparentemente pasiva, tiene como objetivo consolidar los recursos defensivos y potencialmente reorientar al monarca para que desempeñe un papel más activo en caso de que el conflicto central se resuelva favorablemente para las blancas. El inesperado desvío del caballo negro hacia C2, un sacrificio aparentemente suicida, orquesta una brutal trampa geométrica para el rey blanco, ignorando por completo la pérdida material inmediata para crear una red de mate ineludible al obligar al rey a arrinconarse fatalmente. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de dama después de un jaque decisivo, este empujón de peones tiene como objetivo perturbar el puesto de avanzada del caballo de las negras y recuperar espacio en el flanco de dama, aunque potencialmente debilita la propia estructura de las blancas en el proceso, creando una estructura de peones más dinámica, con la captura de la torre abriendo nuevas posibilidades tácticas en las inmediaciones del rey negro y la presencia continua de la dama en la refriega táctica. El rey, ahora expuesto y algo aislado, se aventura hacia adelante, una apuesta para reavivar el potencial de ataque contra la estructura consolidada de peones de las negras, al mismo tiempo que acepta la pérdida inmediata de material para ganar actividad. Un momento crucial para desbloquear la mayoría de peones recién liberada en el flanco de dama. El rey, que alguna vez fue un monarca protegido, ahora se aventura valientemente en el centro de la acción, con el objetivo de recuperar su estatus real participando en las subsiguientes escaramuzas de peones y potencialmente estabilizando la estructura expuesta del flanco de dama. Asegurar la posición de la torre en la columna abierta establece inmediatamente una ventaja crucial, preparándose para dominar la vital octava fila y aplicar una presión implacable sobre el rey no enrocado de las blancas. Empujar el peón a G3 crea una nueva casilla de escape potencial para el rey en G2, al mismo tiempo que se prepara para activar la torre del flanco de rey en la columna G, con el objetivo de desafiar la torre dominante de las negras. Al abrir el flanco de rey para una posible infiltración, el avance del peón negro altera dramáticamente la postura defensiva del monarca blanco, creando nuevas vías de ataque. Explotar la vía vertical recientemente abierta para llevar la torre a una posición agresiva, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente lanzar un ataque en el flanco de rey. La retirada del alfil a F6 desencadena una sutil batalla posicional, cuyo objetivo es solidificar la cadena de peones y prepararse para una posible actividad de torres en la columna abierta, al mismo tiempo que se observa la precaria posición del rey blanco. Finalmente, el caballo encuentra una casilla más activa, con el objetivo de hostigar a los peones del oponente y amenazar potencialmente al ahora expuesto rey negro. La reubicación de la torre en la primera fila inmediatamente intensifica la presión a lo largo de la columna abierta, con el objetivo de perturbar la coordinación de las blancas y potencialmente explotar cualquier debilidad persistente en torno al rey. Al liberar la torre de su posición semiprotectora, las blancas pretenden desafiar el dominio recientemente establecido por las negras sobre la columna abierta, forzando una confrontación que podría revelar debilidades en la estructura de peones de las negras. Un poderoso reposicionamiento del alfil, cuyo objetivo es interrumpir la actividad de las torres blancas en la columna G y, al mismo tiempo, establecer un puesto de avanzada para ella en la diagonal ahora abierta hacia el flanco de rey blanco. La torre se retira, una necesidad táctica para defenderse contra la amenaza inmediata de la combinación de alfil y caballo, mientras se reposiciona sutilmente para potencialmente disputar la columna abierta más adelante, en caso de que surja la oportunidad sin riesgos indebidos. Garantizar la seguridad del rey ahora se vuelve primordial, lo que permite un enfoque más proactivo para desarrollar la influencia de la torre en las columnas abiertas. Desafiar la torre atrincherada del adversario con una amenaza directa en la última fila obliga a una concesión posicional,
con el objetivo de perturbar las piezas bien coordinadas de las negras y potencialmente explotar al rey expuesto. Reactivar el alfil a su antigua gloria en E6 ofrece una vía renovada para la cooperación de piezas, apuntando una vez más a la casilla D3 y creando potencialmente incomodidad para la estructura del flanco de rey de las blancas. Al iniciar un reposicionamiento sutil, el alfil avanza para desafiar el control de las negras sobre las casillas claras centrales y se prepara para posibles futuros avances de peones, con el objetivo de solidificar la estructura del flanco de dama de las blancas. Expandir la estructura de peones del flanco de dama con B5 tiene como objetivo disputar la columna abierta y potencialmente crear espacio para las piezas negras, aunque también debilita las casillas claras alrededor del rey y abre líneas para las torres blancas si no se apoyan adecuadamente. Al soltar la torre para reclamar la columna abierta, las blancas pretenden alterar la posición consolidada de las negras y explotar la protección del rey ahora debilitado. Se desarrolla una táctica encantadora cuando el alfil se acerca para dar un jaque, explotando al rey blanco expuesto y potencialmente alterando la estructura de peones recién consolidada de las blancas. Sacrificar el peón con jaque es un intento desesperado de crear una distracción, pero expone al rey a un peligro inmediato. Las negras recuperan la torre y finalmente estabilizan el tablero después de una secuencia caótica en la que se intercambiaron piezas con abandono. Pero el desequilibrio material ahora favorece a las blancas, y el rey negro expuesto sigue siendo una preocupación importante a medida que se acerca el final. Al sentir una oportunidad después de que el alfil negro se ha ido, las blancas reclaman decisivamente el peón central, con el objetivo de alterar la estructura de peones negras y abrir líneas para su torre. Empujar el peón B crea un peón pasado y amenaza con dominar el flanco de dama, con el objetivo de alterar la debilitada posición del rey de las blancas y asegurar una ventaja crucial en el final subsiguiente. El alfil despierta, aventurándose finalmente de su confinamiento pasivo para apoyar el avance del peón y potencialmente abrir líneas para un contraataque desesperado contra el rey de las blancas. Esta maniobra, que introduce activamente al alfil en la refriega, tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las blancas y crear amenazas potenciales de mate a lo largo de la diagonal del flanco de rey, al mismo tiempo que asegura el peón en B4.